Cuando te han abierto el cuerpo hace apenas 48 horas, descubres lo frágil que eres. Y ese descubrimiento se hace significativamente peor cuando alguien te persigue sin cesar. No hablo de la fragilidad estereotípica o de un susto pasajero. Hablo de esa sensación primitiva, los huesos expuestos a la oscuridad, la sangre todavía caliente en la memoria y el pensamiento de que cualquier paso en la noche puede romperte otra vez. Me habían intervenido en la pierna derecha, una cirugía para arreglar un hueso, un vendaje que apretaba como una segunda piel y un dolor que tenía nombre propio. Me recetaron analgésicos y me dijeron que no hiciera esfuerzos. Estaba en la planta baja, habitación compartida. La luz que entraba por la ventana parecía una promesa, pero por las noches esa luz se convertía en una lámina que mostraba todo con una nitidez que dolía. La planta estaba tranquila en el turno nocturno. Pocas enfermeras, un guardia en recepción, cámaras en esquinas frías. La lógica del lugar me daba calma. Procedimientos, horarios, gente responsable. Pero en esa ocasión, la lógica se resquebrajó. A las 2 de la mañana me despertó un sonido. Era un paso, seco y rítmico, que venía desde el pasillo. Alcé la vista desde la cama. La cortina que dividía la habitación vibraba apenas. Miré por la ventana del cuarto al corredor y no vi a nadie. La luz amarilla ofrecía vistas, mi reflejo, marcos de puertas, un carrito de servicio, pero ningún cuerpo. Volví a acostarme convencido de que era un guardia. Sin embargo, esos pasos no encajaban. Eran demasiado silenciosos para botas, demasiado pesados para alguien que fuera ligero. Se detenían y volvían a empezar, como si probaran distintos ritmos. Algo rozó la cortina junto a mi cama. No fue aire, no fue un objeto. Un roce como si una mano tanteara el borde. Sentí un escalofrío en la pierna operada. El vendaje se apretó en mi piel. La sensación no desaparecía. Por el contrario, el pasillo pareció acortar su distancia hacia mí. Los pasos volvieron, pero ahora con un patrón que me repelía. Ritmos que imitaban mis respiraciones. Me incorporé con cuidado. La pierna protestó como si la hubieran cortado otra vez. Mis manos buscaban apoyo en los barrotes de la cama. Cada movimiento era una negociación entre necesidad y dolor. Empujé la cortina con la punta de los dedos, lo justo para asomar la vista. El corredor seguía vacío. Sin embargo, la puerta de la habitación de enfrente recibió un golpe seco, contundente, como si alguien la golpeara deliberadamente. El eco rebotó por el pasillo y me golpeó con violencia. Una enfermera vino, dijo que llamaría a seguridad. Yo entendí, pues era una promesa suspendida que no siempre se cumple en minutos. Me apoyé en la cama, sintiendo la impotencia mezclada con urgencia. Los golpes continuaron. Ya no eran al azar. Golpe tras golpe, con pausas que parecían medir mi reacción. A veces el ruido venía del ala contigua. Otras veces parecía tocar la pared justo a la altura de mi ventana. Lo peor fue cuando los pasos empezaron a volver más cerca, a afinar una cadencia que imitaba mi aliento. Finalmente me di cuenta de algo. No buscaban entrar para pelear, no buscaban robar, buscaban que yo supiera que estaban ahí y que yo, de algún modo, lo sintiera como una condena. En un impulso que mezcla pánico y coraje, decidí moverme hacia la recepción. Pensé en la luz, la gente, la cámara, la seguridad. La idea de exposición a ojos ajenos me daba esperanza. Me puse las zapatillas con dificultad, me apoyé en la pierna sana y empecé a arrastrarme por el pasillo. Los pasos se volvieron una columna sonora detrás de mí, cercanos, marcando cada metro que ganaba. Cada movimiento quemaba como si mi pierna tuviera una lumbre dentro. Caminé despacio, pero sentí que se alejaba la protección que la lógica me ofrecía. Cuando llegué a la recepción, la puerta automática apenas reaccionó. Abrí la boca para pedir ayuda, pero en ese instante, acompañado de un sonido, algo golpeó la fachada del mostrador, haciendo que una lámpara cayera y vaciara la luz en un instante. Todo
Olía a metal y a sudor. No pude fingir calma. Salí al estacionamiento con la pierna ardiendo, pensando en poner distancia. La noche afuera era un muro de aire frío. El hospital cerraba sus ventanas con esa indiferencia que solo los edificios tienen. Pensé que estar afuera significaría seguridad. No obstante, rápidamente me di cuenta de que estaba profundamente equivocado. Desde la penumbra, algo se movió entre los coches. No era figura definida, era una ausencia atallada contra la oscuridad, un vacío que devoraba la claridad. Mis ojos trataban de enfocar y la oscuridad misma se resistía. Corrí hacia la calle, o intenté correr. La pierna falló y caí. Escuché pasos acercándose como si alguien acortara la distancia con precisión quirúrgica. Me arrastré hasta el coche, que con gran laburo me había logrado traer al hospital poco más de un día antes. Afortunadamente logré entrar. La llave tembló en mis manos, pero logré encender el vehículo. Tener un vehículo automático nunca había estado en mis planes, pero en ese momento hubiera dado cualquier cosa por tenerlo. El dolor, la inflamación ascendente y la incapacidad vencieron mi necesidad imperiosa de salir de ahí. Por más que lo intentara, mi pierna derecha no lograba presionar el acelerador. Mi carro se apagó con ese golpe que dan cuando sueltas el embrague sin acelerar. Marqué al 911 con dedos que no respondían del todo. En menos de 10 minutos llegaron patrullas, luces azules que parpadeaban en la vereda como insectos mecánicos. 2 agentes entraron conmigo al hospital. Sus linternas rascaron paredes, buscaron huellas, revisaron esquinas. Revisaron todas las cámaras, consultaron el registro de visitas, hablaron con las enfermeras y con seguridad. No había huellas consistentes, no había una correlación entre las horas de los golpes y entradas o salidas registradas. Una cámara que apuntaba al acceso principal no mostró forma alguna que se moviera por el pasillo durante los minutos críticos. Me ofrecieron palabras que suenan a consuelo empírico. La adrenalina puede distorsionar los sentidos. Los analgésicos pueden afectar la percepción. Entendí sus hipótesis, pero ninguna encajó con lo que había sentido en el asfalto. El informe final habló de mi caída, del vendaje desgastado, de un hematoma. Documentó que no había agresor identificado. Mis palabras quedaron en el informe como testimonio del paciente, nada más. Salí del hospital con la sensación de que me habían devuelto el mismo cuerpo, pero con algo adentro que no se podía ver en radiografías ni en análisis. La pierna sanó con el tiempo, pero algo que no se cura con vendajes quedó adherido a mi memoria. El conocimiento de que me persiguió, sin razón visible, algo que parecía elegir la hora y el modo de su acercamiento. Desde entonces, siempre reviso el asiento trasero del coche. Siempre miro 2 veces la puerta de la habitación de un hotel. Prefiero que en los pasillos haya luz. Esas costumbres suenan triviales, pero para mí son un mantra. Si me preguntas si era una persona real o una deformación de mi mente por los analgésicos, no tengo respuesta. Lo único que puedo afirmar con la poca certeza que me permite la memoria es lo siguiente. Alguien o algo estuvo allí. Alguien o algo me empujó a salir de un hospital con la pierna sangrando y me enseñó que la vulnerabilidad no es solo física. La policía revisó todo, habló con todo el personal y archivó el caso como sin datos concluyentes. Me dieron consejos prácticos y me recomendaron descansar. Yo tomé sus recomendaciones, aunque no sin tomar medidas propias, como no confiar en la luz para que ella sola te proteja. La sensación de que algo te sigue a veces se va sola, pero también hay veces en las que lo que nos persigue solo desaparece justo cuando llega la ayuda.
Nunca supe exactamente qué fue lo que vi en el hospital cuando tenía 8 años. Puedo decir muchas cosas, que estaba enfermo, que tenía fiebre, que las horas eran largas y confusas, pero también puedo decir algo más directo. Recuerdo una experiencia distinta a cualquier cosa que haya podido vivir antes. No puedo decir qué era aquello, ya que sencillamente no puedo ponerle nombre. Solo sé que desde entonces, nada en mí volvió a sentirse igual. Tenía 8 años. Una infección que no terminaba de curarse me dejó atrapado en el ala pediátrica por casi 2 semanas. Los adultos hablaban en voz baja en los pasillos. Las enfermeras eran amables y eficientes. Traían jugos y promesas que no siempre se cumplían. Mi habitación era compartida. Tenía una cama a mi izquierda, otra a mi derecha, 2 de frente, y junto a la ventana había una cama cubierta con una cortina gruesa, siempre corrugada, siempre tapando algo que nadie mostraba. Me dijeron que era una cama fuera de uso por mantenimiento, o por precaución. Nadie me explicó más. Los adultos decían que no me debía acercar, con ese tono que evita preguntas. A esa edad, ese tono basta para convertir una simple advertencia en un misterio que te ocupa la cabeza. La primera noche dediqué horas a observar la cortina de esa cama. Por la ventana entraba una luz amarilla de la calle y hacía que la tela pareciera moverse, aun cuando no había viento. Tenía la sensación, absurda pero fuerte, de que algo detrás de la cortina respiraba a un ritmo diferente al del resto de la habitación. Me convencí de que era solo mi imaginación, pues los niños inventan cosas para pasar la noche, así que fingí dormir, pero mis ojos seguían abiertos. Cada vez que cerraba la vista, creía ver una silueta que cambiaba de posición. Al día siguiente, le conté a una enfermera que había oído ruidos. Ella sonrió, me dio una pastilla y dijo que las cosas suenan distinto de noche. Esa respuesta no me calmó, me enfureció, me hizo creer que lo que había oído no era lo suficientemente real como para necesitar explicación. Con el paso de los días, noté pequeñas cosas que sencillamente no cuadraban. Mi reloj de pulsera, un regalo barato que llevaba conmigo, marcaba minutos que no coincidían con las agujas del reloj de la sala. Algunas veces perdía media hora sin recordar haberla pasado. Otras veces, la canción que sonaba en la radio cambiaba de forma, como si alguien subiera lentamente el tono. Las enfermeras movían la cortina para limpiar y luego la cerraban con cuidado mientras evitaban mirarla directamente. Si un visitante preguntaba, le respondían con evasivas. Esa consistencia me pareció extraña. Nadie la mencionaba, pero todos la confirmaban con el silencio. Empecé a sentir que la habitación tenía 2 ritmos, el de la vida normal y otro ritmo más pausado, como un susurro que corría por debajo del tiempo. Una madrugada me desperté con hambre. La luz de la noche se sentía tenue y lejana. Me senté y me estiré. El cuarto estaba vacío, pero la cortina se movía como si alguien respirara detrás. Decidí acercarme. Mis pies no hicieron ruido. Caminaba en silencio, como si temiera despertar otra cosa. La cortina estuvo inmóvil hasta que llegué a la cama, y entonces, solo apenas, un pliegue se sobresalió, como una mano empujando desde dentro. No había nada visible, solo la tela tensándose y aflojándose, y un sonido. No era un llanto, ni una queja, era algo entre los dos, ininteligible, pero cargado de intención. Corrí a la enfermera. Ella vino con calma, movió la cortina, la miró y sencillamente me dijo que no había nada. Su voz era tan firme que me dolió la garganta. Me puso de nuevo en la cama y me dio una pastilla, tal vez para el sueño, tal vez para acallar mi insistencia. Las cosas empeoraron de modo gradual, no abrupto. Empezaron los sueños que se pegaban a la vigilia. Tenía un sueño recurrente, uno en el cual una forma sentada en el borde de mi cama y con las piernas dobladas miraba hacia la cortina. Cuando despertaba, juraría que la sentía ahí, como un peso en el colchón. En una de esas noches, mi madre me visitó y me encontró hablando en sueños. Decía un nombre que no conocía. Ella me miraba extrañada,
Consultó con la enfermera, quien frunció el ceño y nuevamente se limitó a decir que no era nada, por lo que no me extrañó la ausencia de explicaciones. A la mañana siguiente, la cama estaba cubierta con una sábana nueva. Alguien había movido el colchón y en la base se veía una marca, como si algo hubiera presionado con unas uñas largas. Yo lo vi, incluso ahora puedo jurar que lo vi. La enfermera negó con la cabeza mis comentarios. No es más que una marca vieja, cariño. Fue todo lo que salió de sus labios. Pero yo sé lo que vi. Esa disonancia entre lo que veía y lo que me decían es lo que más me confunde hasta hoy. ¿Era mi percepción fallando o había una voluntad sistemática para ocultar algo? Lo más inquietante no fueron las sombras ni las marcas, fueron las palabras. Una noche, en la que finalmente la fiebre me había abandonado lo suficiente para pensar claro, escuché mi nombre pronunciado desde la cortina. Era mi nombre completo, como si alguien lo supiera después de haberlo escuchado por días. Me congelé. La voz no pedía nada, no quería compañía, solo articulaba mi nombre con una cadencia que parecía practicada. Me arrojé a la cortina y la aparté de un tirón. No había nadie, solo había polvo, una sábana arrugada y el vacío. Sin embargo, la voz volvió, más cerca, más baja. Me susurró algo que, aunque intente con todas mis fuerzas, sencillamente no puedo recordar. Sin embargo, sí recuerdo que no pude contestar. La garganta se me cerró. Como podrán imaginarlo, ocurrió lo de siempre. Enfermeras con la explicación rutinaria, el calmante. Sin embargo, aprendí algo en ese momento. Cuando cuentas, te silencian. Esa experiencia me enseñó que el silencio de los adultos es a veces más peligroso que el ruido de la noche. Cuando salí del hospital, los juegos ya no me interesaban tanto. Sabía, de alguna manera, que no era el mismo, que habían cosas que no debía decir. Era como si mi lengua hubiera aprendido el secreto de guardar lo imposible. Mi madre me preguntaba si estaba bien. Yo solo me limitaba a responder que no era nada, que estaba bien. Ella aceptaba esa versión. Le resultaba más fácil. No obstante, a solas y en la oscuridad de mi cuarto, la memoria me volvía como una película, una que repites para intentar entender un fotograma. Con los años, esa experiencia se volvió un eje. Era la explicación de por qué a veces me levantaba con el corazón en la boca, la excusa para no quedarme en dormitorios compartidos, el motivo por el cual prefería la ventana cerrada. Eran pequeñas defensas que no sabía nombrar. Años más tarde, casi sin darme cuenta, la vida decidió ponerme en ese hospital nuevamente, esta vez solo por un golpe fuerte en el codo. El ala donde estuve hospitalizado seguía con la misma estructura, aunque la cortina original ya no estaba. Logré acercarme a la cama que recordaba. La sábana era blanca y nueva. La cama estaba vacía y en el marco había una placa con números que no entendí. Hablé con una enfermera de turno. Ella me miró sin reconocimiento y me pidió identificación. Al decirle que había estado ahí de niño, su expresión cambió. Por un segundo se volvió profesional, fría, y simplemente dijo que esa cama fue retirada del servicio hace años. Cuando le pregunté acerca del porqué, me dijo que no tenían registros que lo expliquen. Esa respuesta fue tan reveladora como angustiante. La ausencia de un registro que pueda confirmar tu memoria no te tranquiliza. Te deja en un limbo entre lo que fue y lo que se decidió olvidar. No tengo fotos ni pruebas. Lo que me quedó son hábitos, recuerdos que me tiran de la correa cada vez que la noche se alarga. A veces me despierto pensando en la textura de aquella cortina, en el olor de la sábana, en la cadencia de esa voz que supo decir mi nombre, como si hubiera sido parte de mi vida desde siempre. Me he inclinado hacia explicaciones médicas, hacia la idea de alucinaciones febriles, sueño fragmentado, sugestión. Pero hay detalles que sencillamente no encajan en esos marcos. Quizás nunca sabré lo que fue. Quizás la verdad es que no existió tal verdad, y solo tengo un recuerdo que funciona como un espejo mal tallado. No estoy convencido de qué ocurrió allí. Solo puedo decir que la experiencia me marcó,
Y si alguna vez vuelvo a ese hospital, quizás valga la pena mirar 2 veces, o quizás sencillamente no mirar. No soy de los que se asustan fácilmente. Siendo guardia de seguridad, es casi imprescindible ser muy resistente ante nuestros miedos. Sin embargo, desde esa noche en el Hospital San Gabriel, las cosas son diferentes. San Gabriel es un lugar a medias, pasillos que crujen, mobiliario en mal estado, y desde el 4.º piso hacia arriba, alas cerradas desde hace una década. Nadie va ahí, ni siquiera los médicos. Dios, no creo que siquiera las órdenes de mantenimiento lo hagan. Me llamaron para cubrir un turno extra. Mi trabajo era simple: vigilar el 1.er y 2.º piso, donde se encuentran urgencias y pediatría. Pero esa noche, esa maldita noche, algo decidió que yo tenía que ir más allá del 2.º piso. Al principio fueron pequeñeces. La cafetera se encendió en una sala vacía. Las luces parpadeaban con un ritmo que no tenía lógica. El ambiente tomó un olor a café viejo, mezclado con desinfectante rancio. Empecé a andar por los pasillos, y noté pisadas detrás de mí. No eran claras, eran como un roce en el aire. Pasos que no golpeaban el suelo del todo. Cada vez que giraba, no había nadie, pero la sensación se quedaba fría en la nuca, como si algo me estudiara mientras yo sencillamente deambulaba. Una llamada breve llegó a la radio sobre las 2:47 a.m. Respondí por costumbre. ¿Seguridad? Nada. Luego la radio mostró una extensión: 403. El 4.º piso, ala cerrada desde el 2011. La radio volvió a sonar. ¿Seguridad? ¿Quién habla?, dije sincero. La respuesta fue un susurro, lejano, como alguien que llora sin querer hacer ruido. Era la voz de una mujer, quebrada, casi inaudible. Dijo mi nombre sin pronunciarlo del todo, y en ese instante tuve la certeza de que no era una llamada al azar. Cogí mi linterna. El ascensor no estaba disponible para esos pisos. Las puertas tenían un candado eléctrico y el código decía no entrar. Subí por las escaleras. En cada escalón el aire se hacía más frío. A medida que subía, intenté convencerme. Es la noche, son ruidos normales. Vamos, trabajo en seguridad. Llegué al 4.º piso. La puerta tenía el sello de seguridad roto. No habían huellas, pero sí una ligera muesca, como si alguien hubiese forzado el metal con calma, sin prisa. El pasillo estaba oscuro. Una única lámpara parpadeaba al final, emitiendo un zumbido intermitente. Tac, tac, tac. No eran pasos. Era un golpe metálico, lento, marcado, como si algo golpeara una superficie desde dentro. La linterna me temblaba en la mano. Sentí que si respiraba de más, algo me escucharía. Había un olor distinto, una mezcla de hospital viejo, humedad y algo que jamás había olido antes. Las sombras en las esquinas se movían justo cuando parpadeaba. Parecían retroceder cuando miraba de frente y adelantarse cuando cerraba los ojos. Las paredes susurraban mi nombre en varias voces. Comencé a dudar de mis pensamientos. ¿Venían esas voces del pasillo o venían de mi cabeza? Y entonces, sin tocarme, una presencia me empezó a empujar hacia la habitación 403. No sentí fuerza física. Fue una presión en el pecho, un empuje en la voluntad. Mis pies avanzaron por cuenta propia. Abrí la puerta muy despacio. Al principio solo había oscuridad, pero en la esquina, de espaldas, una mujer sentada con bata hospitalaria dejó de sollozar cuando entré.
El cabello le cubría la cara como una cortina negra. «Señora, ¿está bien?», murmuré. Mi voz sonó pequeña en esa habitación grande. Ella dejó de llorar del todo. El aire cambió y entonces habló. No movió el cuerpo, solo la cabeza giró, sin articular vértebras, la cara deslizándose hacia mí como si la piel fuese una fotografía que alguien volteara. «¿Por qué tardaste tanto?», dijo con una voz profunda, burlona, cargada de familiaridad. No era solo un reclamo, era una reprobación con la autoridad de alguien que conoce errores que yo no recordaba haber cometido. Sus ojos, cuando miré, eran negros, sin reflejo, dos abismos pulidos. No vi intención de atacar, y una especie de paciencia que desgasta, una inteligencia que juega, y su voz metía manos en mi memoria. Nombres, fechas, personas. Empecé a sentir que todas las pequeñas vergüenzas que escondía por años flotaban ahí, en el aire, como fotos viejas. «Te estaba esperando. Sabes que siempre vuelves. No me dejes sola. No otra vez». Cada palabra era una aguja que alteraba mis recuerdos. Me vi como si me hubiera observado desde lejos durante años. No solo observó, también memorizó fallas, repeticiones, patrones. Intenté retroceder. Mis piernas no respondieron. La linterna parpadeó y la habitación se inclinó un poco, como si la gravedad tuviera preferencia por ella. Traté de huir de la conversación, pero sus frases ya estaban dentro de mí. Se pegaban como resina. Golpeé la puerta con el hombro hasta que cedió. Corrí sin mirar atrás. Sentí que todo lo que había en las paredes, sombras, sonidos, la humedad misma, me perseguía pero sin moverse. Era la idea de persecución, un rumor con piernas. Al bajar, la zona activa del hospital parecía normal. Enfermeras, café, máquinas zumbando con la indiferencia de siempre. Me acerqué a la radio, temblando. Pensé que todo había acabado, que estaba seguro y finalmente libre de su voz. Pero la radio emitió un último sonido. La extensión 403. «No me dejes sola otra vez». La voz ahora clara, cercana, como si hablara a mi oído. Tiré el aparato al suelo. Hizo un ruido seco, y una parte de mí supo que algo de ese ala cerrada había venido conmigo, que se acomodaría en la grieta de mi rutina, como una roca que no se desprende. A veces, cuando intento dormir, puedo jurar que escucho un bip muy lejos, y una voz que viene con él. «¿Vas a venir por mí?». No volveré al Hospital San Gabriel, puedo decirlo con certeza, pero tampoco puedo olvidarlo. Ese hallazgo, esa habitación, dejó una mancha en mis adentros, una pequeña línea de sombras que cruza mis sueños. Y cuando cierro los ojos, me pregunto si la próxima vez que suene la radio, responderé.